La historia comienza con el protagonista tumbado en el suelo e interactuando con un gran rifle de francotirador, pensando que todo en el mundo tiene un cierto patrón. Lo primero en lo que hace hincapié al filmar son los ojos. El segundo aspecto, no menos importante, son los dedos. Y el tercer aspecto, que también es muy importante en este caso, es la respiración. Y por último, pero no por ello menos importante, se centra en el arma en sí y en sus módulos. Las expectativas también juegan un papel importante en este caso, pero pueden fluctuar dependiendo de la situación. Cuando todos los aspectos coincidieron y se ejecutaron a la perfección, disparó y se escuchó un fuerte estruendo. Su mentor tomó el blanco y preguntó sorprendido si el sargento Ha sabía que había vuelto a dar en el centro de la diana. Saludó a su entrenador y dijo que supo desde el momento en que se tumbó que daría en el blanco. Después, su instructor le dijo que terminara el entrenamiento. El capitán se preguntó cuántas veces había fallado el sargento en general. El sargento estaba confundido en ese momento, pero dio una gran respuesta. Dijo que sería muy extraño disparar todos los días y practicar duro, y luego no lograr un 10. El capitán no esperaba una respuesta tan lógica. Mientras recogían las cajas, el capitán le preguntó de nuevo al sargento cómo sabía con certeza que obtendría la puntuación más alta en tiro. El sargento respondió que, además de él, había fuerzas especiales de la infantería de marina que llevaban mucho tiempo usando rifles de francotirador y que eran rivales formidables. El capitán comenzó a lanzar una caja de municiones al sargento y dijo que era muy malo, que no confiaba en sus propias habilidades. Cuando casi la atrapó, dijo que haría todo lo posible. Pero un instante después se produjo una explosión muy fuerte, se oyó a gran distancia. Más tarde, el sargento Ha abrió los ojos y oyó muy débilmente unos gritos. Le gritaban que despertara. Fue una situación muy aterradora. La explosión lo hirió muy gravemente. Los médicos ya estaban corriendo para ayudarlo. Fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos de urgencia. Su tía quedó destrozada espiritualmente debido a la gravedad de la situación. La noticia fue difundida por los medios de comunicación, que informaron que un soldado de primera clase resultó herido en una explosión en una base militar. Según el canal de noticias, es muy imprudente usar munición vieja. El sargento Ha fue dado de alta del hospital, pero quedó confinado a una silla de ruedas. Un día recibió un mensaje sobre el precio de la operación tras la extracción del nervio. Estaba desesperado por saber el costo. Entonces decidió intentar recuperar sus fuerzas por sí mismo. En ese momento su cuerpo temblaba y sentía un gran dolor. De repente, no pudo soportar más el dolor y simplemente cayó al suelo. Pero su voluntad y su fuerza eran muy fuertes y aún tenía la voluntad de curarse. Su tía era muy vulnerable y verlo tratando de lastimarla fue muy desgarrador. Era militar y sabía lo que era la disciplina, así que empezó a intentar recuperar su fuerza anterior. Pero en un momento dado, cuando el dolor se volvió insoportable, pareció teletransportarse a otro mundo. Fue muy rápido, ni siquiera pudo entender nada. Inmediatamente después, unas manos rojas, grandes y terribles, comenzaron a aparecer de ese mundo rojo y de repente comenzaron a agarrarlo. Gritó pidiendo que alguien lo salvara y de repente apareció una mano que lo agarró del brazo. Aquellas manos rojas no querían soltarlo, pero la otra mano comenzó a arrastrarlo rápidamente lejos de su entorno. Como resultado, cayó al suelo y, emocionado y asustado, dijo que estaba vivo. Pero en cuanto bajó la mirada, el corazón casi se le salió del pecho de la emoción. Simplemente no tenía piernas, estaba tan loco que casi se desmaya. Pero su estado empeoraba a cada segundo, y se preguntaba dónde habían ido a parar sus piernas. Pero de repente aquella mano apareció de nuevo. Lo tocó, y en un instante se quedó paralizado. Después de eso, una chica se le acercó y le preguntó si quería volver a caminar. Y entonces la chica dijo que si firmaba un contrato con ella, podría volver a caminar. Él le preguntó confundido qué podía hacer para que volviera a caminar. En ese momento ella le mostró algo que brillaba intensamente y que tenía en la mano. Era una especie de luz y una energía muy fuerte. Ella extendía la mano hacia él y él extendía la mano hacia la de ella. Y cuando apenas se tocaron, hubo un fuerte destello de luz. Y justo después, el sargento Ha se despertó bruscamente. Estaba completamente empapado y un sudor frío le corría por la cara, y su hermano se le acercó bruscamente y le preguntó con una sonrisa si había tenido una pesadilla. Cuando Gen recuperó la conciencia, se asustó de su hermano, y su hermano se sorprendió un poco de que Gen reaccionara así. El hermano continuó diciendo que Gen estaba muy cansado, porque ni siquiera se dio cuenta de cómo su hermano lo llevaba, y estaba sosteniendo un casco de fútbol. Gen no se dio cuenta de lo que estaba pasando, ni siquiera notó que no estaba en la cama.
pero su hermano le dijo que era la cápsula del juego de realidad virtual más popular y mientras Gen dormía, la movió. Se sorprendió de que su hermano hubiera comprado esa cosa y la hubiera puesto en su habitación sin su permiso. Pero mi hermano le dijo que no se preocupara, porque su tía pagó por todo y la cápsula costó 10 millones de wones. Cuando Hai escuchó el precio de esa cápsula, gritó, ¿cómo consiguieron esa cantidad de dinero? Su tía se lo compró. Todos estaban muy preocupados, y su hermano agregó que él también estaría preocupado por un ser querido y que querría ayudarlo en todo lo posible. El hermano añadió que incluso se podía ganar dinero en ese juego y que el hermano simplemente debía aceptar el regalo. Pero Gen preguntó si 10 millones les parecían una broma. Después de decir eso, su hermano se inclinó y le preguntó si no quería volver a caminar. Inmediatamente recordó que acababa de escuchar esa pregunta en un sueño. De repente, su hermano le dio un golpecito en el casco y le dijo alegremente que ayudaría a Gen a volver a caminar, siempre y cuando no se demorara. Y Han empezó a gritar que el juego aún no se había abierto y que no entendía de qué tipo de inicio de sesión estaba hablando su hermano. De repente, aparece un mensaje que indica que el sistema de reconocimiento facial ha finalizado. En ese momento, Gen sintió que estaba en estado de vuelo y notó que estaba desnudo. Todo era muy extraño. Voló a través del espacio virtual a una velocidad tremenda. Y después de un tiempo, llegó el punto en que debía tener lugar la transición al mundo virtual. Como resultado, comenzó a caer desde una gran altura. En ese momento su avatar aún no estaba completamente formado. Tras una breve caída, aterrizó de pie con mucha eficacia. En los primeros segundos, estaba en estado de estupor. Nunca había tenido experiencia en casos como este. En se puso de pie y pensó que se había caído desde lo alto, pero no pudo averiguar qué lugar era. Cuando bajó la mirada, se sorprendió aún más. No podía creer lo que veían sus ojos, porque estaba de pie. De repente, hubo un gran destello de luz frente a él. Era tan brillante que tuve que protegerme con las manos. Y entonces apareció de repente una muchacha, le dio la bienvenida a aquel desconocido y lo bendijo por unirse a Midros. Estaba muy sorprendido, porque no tenía ni idea de lo que se suponía que iba a pasar allí. Tenía la sensación de que faltaba algo. De repente, Gen se dio cuenta de que estaba desnudo frente a ella y adoptó una pose para cubrirse. La chica pensó de inmediato que, por alguna razón, todos los asiáticos recién llegados adoptaban la misma pose. La chica le dijo que se relajara, porque ella había visto ese tipo de cosas muchas veces. ¿Pensó él en ese momento qué quería decir? De repente se dio cuenta de algo y le preguntó si era una inteligencia artificial. La niña respondió en tono juguetón que era una inteligencia artificial. Continuó diciendo que para comenzar una nueva vida en el mundo de Midros, necesitaba que él le dijera su nombre. Inmediatamente se dio cuenta de que ella le estaba preguntando por su apodo. Dijo que usaría su nombre real y su apariencia real. Se sorprendió al oír que podía cambiar su cuerpo e incluso su raza, y le preguntó de nuevo si estaba seguro de que no quería cambiar nada. Dijo que se siente seguro del cuerpo que tiene, y dijo que quería caminar en el otro mundo con sus propios pies. Ella no discutió con él, e inmediatamente estuvo de acuerdo con su elección. Esa chica dijo que le daba la bienvenida, con su primer paso en el nuevo mundo de Midros, y le desea todo lo que quiera. E inmediatamente después hubo un destello de luz y oyó una voz, y la chica dijo que tenía muchas ganas de verlo. Y de repente apareció en el mundo y comenzó a gritar de miedo al sentir que volvía a caer. Se estaba cayendo y encorvando porque se disponía a ir al suelo. Pero en un instante sucedió algo increíble, una especie de transformación. En abrió los ojos confundido y no podía entender lo que había sucedido porque acababa de caerse y ahora estaba de pie. Quedó impactado por lo que vio. El mundo real estaba a su alrededor, pero se dio cuenta de que ese no era el mundo real, sino solo un juego. En miró sus manos y pensó que esta era otra oportunidad para él. Se dio cuenta de que él y su carácter eran uno solo, porque no había cambiado nada de sí mismo. Recordó una conversación con esa chica, en la que ella le preguntó si quería cambiar su apariencia, su rostro o incluso su raza. Recordó que le había dicho que no iba a tomarse una selfie, por lo que no necesitaba cambiar su apariencia. Entonces la chica le preguntó de dónde venía, que tenía tanta confianza en sí mismo sin fundamento, que parecía un narcisista muy arrogante. Él respondió emocionado que no era eso. Luego miró sus manos y dijo que solo quería volver a sentir su propio cuerpo. Su cuerpo puede caminar y está completo. Se sintió complacido y comenzó a estirarse un poco y a prepararse para poner a prueba su cuerpo en el nuevo mundo. Empezó a dar el primer paso y pensó que en realidad no podía permitírselo. Tenía mucho entusiasmo en los ojos. Pensaba que en ese mundo incluso podría correr.
También pensó que no creía que sería tan feliz solo porque podía moverse. De repente alguien le habló, y él dijo, ¿no es muy doloroso? En se giró bruscamente, y el desconocido continuó diciendo que nunca había conocido a un desconocido tan sincero en el castillo de Kundl. Continuó diciendo que él es quien ayuda a los recién llegados a adaptarse al nuevo mundo. Entonces Gen lo miró más de cerca y se dio cuenta de que era simplemente un personaje no jugable, NPC, sin más. Él le preguntó a SPNJ qué necesitaba saber para adaptarse al mundo de Midros, ya que era la primera vez que estaba allí. El NP se alegró de inmediato y dijo que primero le informaría sobre las cosas que debía tener en cuenta. Empezó a hablar y le preguntó a Heng si sabía que la gente no puede correr para siempre, y si no descansa bien no podrá volver a moverse. En escuchó atentamente y se dio cuenta de que estaba hablando de resistencia. NPS dijo que si entendía, continuaría. Señaló a la niña y le preguntó a Heng si podía verla. Ese tipo dijo que iba a acercarse a ella y empezar a ligar con ella. En inmediatamente lo tiró al suelo y comenzó a llamar a la policía, diciéndole al hombre que eso no era legal. El hombre no lo contradijo y enseguida dijo que se rendía. Se puso de pie y dijo que Gen era bueno, porque realmente no era legal, porque en la ciudad de Midros hay sentido común, y si Gen comete un crimen, será expulsado de la ciudad. El tipo dijo que eso era exactamente lo que quería explicarle a Gen. Hyun se dio cuenta de que si lo hubieran obligado a coquetear con esa chica, de todos modos lo habrían echado del pueblo, y pensó que ni siquiera había tenido tiempo de entrenar y casi se mete en problemas. El chico dijo que Hyun era bueno y que se lo estaba tomando con calma. Luego le dijo a Hyun que debía ir al complejo de entrenamiento del norte, porque allí tendría su próxima lección. Tras decir esto, el tipo echó a correr, y Hyun se preguntó si algo andaba mal con el juego. Decidió no sacar conclusiones precipitadas y comenzó a mirar a su alrededor para ver hacia dónde debía ir. Muy rápidamente se dio cuenta de en qué dirección debía ir, y en un momento dado comenzó a correr alegremente y muy rápido en esa dirección. Se sintió abrumado de felicidad al poder moverse de nuevo con total libertad e ir a donde quisiera. Lo que le sucedió en realidad fue una verdadera pesadilla, especialmente ahora que se da cuenta muy bien de ello. Los demás habitantes de ese mundo se sorprendieron cuando un niño pasó corriendo muy rápido junto a ellos. Fueron sorprendentes porque nadie en ese mundo se comportaba así. Pero era un juego y puede tener personalidades muy diferentes. Posteriormente, Gen recibió un mensaje sobre la habilidad pasiva adquirida, Corredor Inicial, que tenía ciertas bonificaciones, que tenía menos resistencia y mayor velocidad de carrera. Inmediatamente pensó que esto era muy bueno, porque había corrido y no le quedaba mucho, decidió correr más para adquirir aún más habilidades. Pasó un poco de tiempo y llegó a ese lugar, y por alguna razón le pareció familiar, y el logotipo del grupo también le resultó familiar. Cuando entró, vio que había otras personas que estaban entrenando duro, con oponentes de madera. También recibió su primera espada de madera, lo cual fue una experiencia inolvidable. El mentor que fue asignado a ese lugar dio instrucciones emocionales. Dijo que no importaba si tenían habilidades en artes marciales, porque mientras tengan el deseo de mantener a Midros en la ciudad, el dios de la batalla los guiará por el camino correcto. Y el joven Gen comenzó su propio entrenamiento, bajo la tutela de un sabio mentor. Después de muchos golpes, su espada de madera simplemente comenzó a emitir humo debido al esfuerzo. Él notó que su cuerpo se movía solo casi todo el tiempo y supuso que debía ser un sistema de combate auxiliar. Y el sabio mentor seguía gritándoles que siguieran golpeando. Notó que los otros jugadores se comportaban de manera extraña, como si el sistema de combate estuviera jugando con ellos. Los jugadores peleaban entre sí porque uno de ellos golpeaba al otro, pero un jugador dijo que no importaba porque de todos modos no era su cuerpo. De repente, Gen decidió imaginar que se trataba de una pelea real y se puso muy serio. Decidió intentar atacar con todas sus fuerzas. Y de repente dio un golpe muy fuerte. La onda expansiva iba a ser fuerte. Él mismo estaba muy sorprendido de lo que había logrado hacer. Fue tan fuerte y espectacular que los demás jugadores inmediatamente prestaron atención al golpe y quedaron impactados por lo que vieron. Los demás jugadores dijeron que el espantapájaros estaba muerto y se preguntaron entre sí cómo lo había conseguido. Otros jugadores también comentaron que este tipo parecía tener el golpe crítico más potente de todos, pero no entendían cómo era posible, ya que quedaba último. Y el propio Han desconocía cómo lo había logrado. Los jugadores le pidieron que les contara cómo lo había hecho. Le preguntaron si había utilizado la técnica que acababa de aprender.
Gen estaba confundido y no sabía qué responderles. Inmediatamente después, recibió un nuevo logro. Golpe crítico inicial. La peculiaridad de ese golpe era que la fuerza aumentaba en un 130% por segundo, mientras que utilizaba 30 unidades de energía y recargaba dicha habilidad durante 10 segundos. También hubo un mensaje en el que lo felicitaron por haber dominado los fundamentos del combate y no haber cometido ni un solo error, pero le dijeron que no debía confiarse demasiado porque por cada habilidad fuerte hay otra habilidad del enemigo que es igual de fuerte. Estuvo de acuerdo con el mensaje de que no necesitaba destacar demasiado. De repente, apareció la chica que había visto desde el principio, diciendo que se habían vuelto a encontrar y que necesitaba elegir una profesión. Hyun le dijo que hablaba como si no se hubieran visto en mucho tiempo, pero en realidad no había pasado ni un solo día. Se dio cuenta de que los coreanos son muy activos, que juegan todo el día. Dijo que, en cualquier caso, él debería elegir algún tipo de arma. Él estaba confundido y ella le dijo que después de que eligiera, el programa sería transferido y agregó que debía elegir con cuidado. Él no pudo concentrarse y dijo que no creía que hubiera tantas armas para elegir. La chica comentó con tristeza que algunos jugadores no pueden decidir qué elegir en todo el día. Pensó que tal vez elegiría ese bastón mágico. Para asegurar su elección, solo necesita tomar esa arma. Tan pronto como comenzó a extender la mano para alcanzar el bastón mágico, la niña lo llamó y él se detuvo. En un instante, otra arma apareció frente a ella y le dijo que eligiera despacio y con cuidado. Ella volvió a enfatizar que debía tomarse su tiempo, y en ese momento apareció otra chica detrás de ella. Tenía cuernos y parecía enojada. De hecho, esa chica invisible lo había estado observando desde el principio, pero él no la vio. Como resultado, Gen se confundió aún más y comenzó a mirar hacia arriba. Pensó que era un mosquete y que era un arma completamente diferente a la que originalmente había querido elegir. Cuando él empezó a extender la mano para cogerla, la chica le preguntó si sabía qué clase de arma era. En dijo que no conocía el modelo exacto, pero que sabía que disparaba balas de plomo y que apareció a finales del siglo XVIII. La chica enseguida empezó a elogiarlo, diciendo que era el alumno más inteligente de Castle Candle y que lo había dicho todo correctamente. Cuando miró más de cerca, se asombró porque el mosquete tenía un mecanismo de cierre auténtico. También dijo que creía que el mosquete podía usar balas de plomo y metal. Gen le preguntó a la chica si podía disparar una vez. Ella respondió que, por supuesto, podía. Y en un instante, todos los componentes necesarios aparecieron frente a él para realizar el disparo. Cuando comenzó a acercarse a esos objetos, pensó que el realismo debía ser moderado. Al instante, reunió fuerzas y pensamientos. Gen ansiaba el momento en que pudiera disparar. En ese preciso instante, se activó el sistema de asistencia de combate. Inmediatamente después, rápidamente comenzó a hacer lo correcto. Cargó el arma con pólvora incendiaria. Vertió la pólvora restante en la boca del cañón y luego introdujo una bala de hierro en ella. El siguiente paso fue presionar con un arma de retrocarga para que la bala encajara perfectamente en la pólvora. De repente, arrojó el arma al suelo y cayó de rodillas. No podía creer que tardara un minuto entero en cargarla, y además le molestaba mucho que pesara tanto. El caso del mosquete fue una verdadera prueba para él. Reunió fuerzas y decidió intentar disparar. Dijo que si daba en el blanco desde 40 metros, sería una verdadera victoria para él. Después de un segundo de apuntar, se escuchó un disparo muy fuerte y potente. El retroceso de esa arma fue muy fuerte. La bala voló a una velocidad vertiginosa en dirección al objetivo. En estaba confundido. No esperaba que saliera tanto humo del arma. Cuando el humo comenzó a disiparse, quedó claro que el objetivo no había sufrido daños. Estaba muy decepcionado porque no le dio al blanco a 40 metros. La chica se rió un poco de él y le preguntó si había leído las instrucciones de esa arma. Porque a 40 metros, el 50% de los disparos no dan en el blanco. Tras un instante, dijo con voz decidida que lo intentaría de nuevo. Se dispuso a preparar el segundo disparo con gran entusiasmo. Pasó otro minuto y Gen, cansado de preparar el mosquete, se sintió aún más frustrado y preguntó si aquello realmente servía para disparar. La chica opinó que, para un principiante, un disparo por minuto era suficiente. De repente, Gen decidió preguntar qué hay de la otra arma que tiene una clase de largo alcance. Decidió examinar un arco corto. Su potencia de ataque era de 15 a 30 y el alcance era de 50 metros. La frecuencia de ataque era de 15 disparos por minuto.
También miró el arco largo. Su poder de ataque era de 19 a 38 y el alcance era de 65 metros. La tasa de ataque era de 12 disparos por minuto. Y también miró la ballesta. Su poder de ataque era de 30 a 60. El alcance era de solo 30 metros y la tasa de ataque era de 7 disparos. Estaba muy decepcionado, porque aunque el mosquete tenía una potencia de ataque muy alta de 233, solo disparaba un tiro por minuto y tenía un alcance de apenas 40 metros. Gen dijo que si acertaba, viviría, pero si no, moriría. Le preguntó a la chica si esas no eran condiciones demasiado difíciles, y ella respondió que todo se hacía por el sistema de asistencia al combate. Él preguntó si era posible excluir ese sistema, ya que el mosquete necesitaba aumentar el alcance de ataque, y por lo tanto la probabilidad de acertar aumentaría. Pero la chica, como un robot, repitió lo mismo, que era necesario mantener el equilibrio de la asistencia en combate. De repente, Gen se dio cuenta de que tal vez el sistema no podía darle una respuesta a su pregunta y que tenía que encontrar una solución él mismo. Decidió aprender la información gradualmente, y también pensó que sería genial si pudiera aumentar la cadencia de fuego a 10 disparos por minuto y lograr que el 80% de los disparos dieran en el blanco. Entonces sería un arma formidable. Pero ahora ha decidido retirarse del juego. La chica dijo que no era posible irse durante el cambio de clase. Gen le gritó que lo dejara ir, y ella siguió diciéndole que solo era posible irse después de elegir una clase. En pensó que ni siquiera podía averiguar qué clase sería la mejor para él, que el juego era demasiado realista. Estaba muy confundido porque no sabía qué hacer y recordó que no estaba jugando por diversión, sino que necesitaba ganar dinero. Casi se desmaya por el esfuerzo, pero al cabo de un momento, dijo que había decidido despedirse del mosquete. Pero la muchacha le preguntó qué haría con otras armas, como un bastón y un palo. Enya ha extendido la mano hacia la vara y ha dicho que probablemente la elegirá. Pero en un instante, pareció ser arrojado a algún espacio y comenzó a caer rápidamente, gritando de miedo. En realidad, estaba todo mojado y se comportaba de forma extraña. Su madre le hablaba para que entrara en razón. Y de repente le quitó el casco y empezó a preguntarle cómo se sentía. En dijo que todo estaba bien, pero no entendió qué pasó. Ella se acercó al cable y dijo que él gemía de una manera muy extraña y decidió sacar el cable del enchufe y él se despertó inmediatamente. Su madre le preguntó de nuevo si estaba bien y él dijo que sí, pero que la próxima vez debería pulsar primero el botón de llamada si quería despertarlo. En un instante, su madre le dijo que se iba y que debía descansar. Y Gen pensó entonces que sin duda era un juego rentable, solo que necesitaba elegir la clase adecuada. De repente recuerda que sí abandonó el juego a la fuerza, y que esa chica le dijo que no podía irse hasta que eligiera una clase. Se preguntó seriamente qué había sido de su clase. Fue al foro y comenzó a leer diferentes casos de personas, muchas de las cuales tenían esta situación, pero la conclusión fue que después de esto es posible que deba esperar de 3 a 5 meses. En se sorprendió de que pudiera ser necesario eliminar un personaje y esperar tanto tiempo. Pensó que todo estaría bien, porque definitivamente tenía en sus manos el bastón de un mago, solo necesitaba entrar en el juego. En ese mismo instante decidió entrar al juego y de nuevo sintió que se caía. Con un fuerte grito, cayó al suelo y rompió a llorar porque, al fin y al cabo, se había convertido en mosquetero. ¿Acaso los demás jugadores lo consideraban loco? ¿O es que existía realmente la clase de mosquetero? Pero en un instante, como en la vida real, se recompuso y dijo que sería el mejor mosquetero porque no estaba enfermo. ¿Qué importaba borrar un personaje y esperar 3 meses? En decidió poner a prueba sus habilidades y, una vez más, se sintió decepcionado porque le asignaron las incorrectas. La primera era una habilidad pasiva de mosquetero que mejoraba la velocidad y la precisión del mosquete con el tiempo. La segunda, ataque de mosquete y espada para principiantes. Se recomienda usarla al final, ya que consume energía que ya es escasa. Le decepcionó pensar que si disparaba y fallaba, tendría que usar su habilidad con la espada, pero entonces no sería un mosquete, sino solo una lanza. En ese momento, un hombre comentó que hacía mucho tiempo que no veía mosqueteros. En pensó que definitivamente se trataba de algún tipo de PNJ. Ya estaba muy enojado. El desconocido le aconsejó que atrapara un conejo a continuación. Le dieron una tarea, la aceptó y dijo que intentaría completar esa estúpida tarea una vez.
Pasó un poco de tiempo y encontró un conejo en el bosque. Paralelamente a él, otros jugadores realizaron la misma tarea u otras tareas. Observó atentamente al conejo y dijo que sería su primera víctima. Rápidamente se sentó y comenzó a prepararse, mientras el conejo no entendía lo que estaba pasando. Y Gen rápidamente realizó todos los pasos necesarios para hacer el disparo. Aproximadamente un minuto después, estaba listo, pensó que necesitaba calmar su respiración. Todo está listo y disparó un tiro. Hubo un sonido muy fuerte, gritó que el conejo recibió una bala. Parece que se lanzó a la pelea por un ruido fuerte, y la bala pasó bastante lejos de él. A medida que la sorpresa se desvanecía, Gen se preguntaba si había acertado. No podía creer que hubiera fallado porque la distancia era de 35 metros. De repente, el conejo se detuvo y miró a Gallina con mucha atención, y sus ojos comenzaron a brillar rojos. En ese momento, Gen se dio cuenta con certeza de que había fallado, y el conejo estaba muy serio. De repente, el conejo comenzó a atacar. La gallina entró en pánico y rápidamente comenzó a recargar su mosquete. En el último momento, se vio obligado a dejar de recargar y, con un fuerte golpe de su mosquete, lanzó al conejo lejos. En ese momento, pensó que mientras recargaba, un conejo podría matarlo. Así que decide tomar la decisión correcta. En un momento dado, simplemente hizo todo lo posible por escapar. Después de unos instantes, decide comprobar si está lo suficientemente lejos del conejo. Pero cuando se dio la vuelta, notó que el conejo estaba a 20 metros de distancia y corría a gran velocidad. Gen se asustó mucho e inmediatamente recordó el realismo del juego, que lo habían olvidado. Cuando el conejo se acercó, comenzó a preparar una super patada. Y muy de repente, ese conejo le dio ese golpe súper fuerte. La fuerza del golpe y la velocidad del conejo se multiplicaron, y como resultado el daño fue como si alguien hubiera disparado a Hank, desde el cielo. Los otros jugadores se sorprendieron. Dijeron que si lo atrapaba un conejo, terminaría el juego. Y también vieron que usaba el mosquete como una espada, lo que significa que tenía poca energía. Y otro hombre pensó que era un mago y que el mosquete era un bastón. Se escondía de los golpes del conejo y se preguntaba cómo podría salir de esa situación. Y en el último momento, cuando ya le quedaban pocas fuerzas, Hen gritó muy fuerte. Por un segundo, el conejo se detuvo porque estaba confundido por el grito de Gallina. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Gallina lanzó al conejo muy lejos con una fuerte patada. Estaba muy exhausto y dijo que con ese mosquete no solo se puede disparar, sino también acertar. Pasó un poco de tiempo y la gallina se encontró de nuevo con el conejo. Esta vez fue más valiente. Pero el conejo era un poco diferente, era más ágil, y en un instante Gallina fue golpeada por la fuerte pata del conejo. El conejo disparó muy bien, justo en la barbilla de Gen, el golpe del conejo lo mandó volando hacia atrás. En una fracción de segundo está pensando en cómo contraatacar. Tuvo la buena idea de golpear la cabeza del conejo con su mosquete. En esa situación, los otros jugadores estaban discutiendo si podría atrapar a ese conejo, y también se sorprendieron al ver el estilo de lucha de Gen, porque vieron que tenía un mosquete, pero lo usaba de una manera completamente diferente. Más tarde, logró atrapar al conejo con el arma de largo alcance. No podía creer que se enfrentaría a tales dificultades en el combate cuerpo a cuerpo como resultado de un fallo. En reunió fuerzas y decidió que no era apropiado que un mosquetero cazara conejos en combate cuerpo a cuerpo. Acababa de tener la suerte de ver a una chica derrotar al mismo conejo con bastante facilidad. Pensó que se trataba de algún tipo de discriminación. Entonces decidió gritar que no perdería contra nadie, ni siquiera contra ese sistema. Dejó el juego y comenzó a estudiar información sobre el mosquete y cómo manejarlo correctamente, y lo más importante, cómo dispararlo. Se dio cuenta de que era posible aumentar la distancia a 350 metros, pero necesitaba hacer las balas más pequeñas. En se volvió un poco loco. Pensó que, hasta que aprendiera a usar un mosquete y a recargarlo rápidamente, su arma principal sería un palo. En ese momento, su madre entró y le trajo algo de comer. Su madre notó que estaba de buen humor y que probablemente era por la fruta. Por la fruta. Su madre se fue a la cama y le dijo que no se acostara tarde. Él decidió que no era momento de pensar en nada más que en ganar dinero. Desafortunadamente, no puede ser fiscal, pero lo será. Se convertirá en mosquetero y ganará muy bien. Pensó que si lograba reunir 20,000 monedas de oro, eso serían 2 millones de wones en dinero real, y podría volver a caminar. Más tarde, los otros jugadores que estaban en el bosque cazando conejos se sorprendieron al oír un sonido muy fuerte. Dijeron que había mosquetes en ese mundo.
Hen practicaba recargar su mosquete más rápido, y aquellos jugadores se preguntaban qué estaba haciendo allí. Pensaban que estaba llenando el mosquete de energía. Casi un minuto después, Hen se sintió aliviado al pensar que había logrado recargar 3 segundos más rápido. Los demás jugadores se sorprendieron de que tardara tanto en recargar y comentaron que en ese tiempo podrían haber cazado otro conejo. También dijeron que ni siquiera estaba buscando conejos, que solo estaba disparando a un árbol y que pensaban que Hen pronto terminaría de jugar a ese juego. Pensaba que todo iba como esperaba. Planeaba hacer una serie de tiros y tenía que mejorar su precisión. También señaló que la fuerza destructiva es precisamente lo que se necesita. En abrió el menú para ver sus estadísticas y pensó que le quedaban 23 balas y una cápsula de pólvora. Ahora necesita entrar en la verdadera batalla. Pasó un poco de tiempo y encontró un conejo. Pensó que esta vez lo mataría de un solo disparo. Antes del disparo, calculó que el conejo estaba a 130 metros de distancia y que soplaba un viento del este a una velocidad de 5 metros. En el último momento, el conejo giró bruscamente en su dirección porque presentía algún peligro. En ese momento, Hen saltó de aquel arbusto y rápidamente apuntó, y en un instante disparó, y se oyó un fuerte sonido. Cuando el humo del disparo se disipó, tuvo la sensación de que había dado en el blanco. Pero cuando el humo se disipó, vio un conejo malvado, y su disparo solo lo arañó. El conejo rápidamente pasó al ataque, y la gallina dijo frustrada que era lo mismo otra vez, y empezó a contraatacar. El conejo salió volando muy lejos de aquel golpe, y Hen logró recargar su mosquete y disparar de nuevo, y esta vez dio en el blanco. Estaba contento, aunque un poco maltrecho, pero logró dar en el blanco desde 100 metros de distancia. En ese momento, comenzó a recibir mensajes sobre nuevos logros, los revisó con alegría, y hubo mejoras muy buenas en fuerza y velocidad. Pero junto con esos mensajes le dijeron que su mosquete no podía disparar en ese momento, y aún no había terminado con esos conejos. Por lo tanto, con lágrimas en los ojos, pasó al ataque y dijo que usaría las armas que le pareciera conveniente. Otros jugadores comentaron que el tipo que caza conejos con la culata de un rifle había regresado, y no podían entender por qué no estaba usando el arma como se supone que debe hacerlo. Pasó un poco de tiempo y Hen cayó al suelo decepcionado. Pensó que le tomaría 2 minutos recargar y solo 8 segundos atrapar al conejo con la mano. Inmediatamente después, fue bendecido a un nuevo nivel. Los demás jugadores elogiaron a Heng y lo felicitaron por su nuevo nivel, diciendo que había vencido a esos conejos con gran entusiasmo. Cuando Heng caminaba por la ciudad, todos hablaban de él. Decían que lo llamaban un culo manchado de sangre. Y Heng mismo decidió que volvería a emprender la búsqueda, pero antes necesitaba comprar algunas cosas. Fue al hombre que había aceptado la misión, y éste le dijo con orgullo que Hen se había enfrentado a los temibles conejos y le preguntó si repetiría la misión. Hen respondió que no la repetiría. Inmediatamente, apareció una placa con la recompensa que Hen había ganado, 50 monedas de cobre y mejores relaciones con la policía del castillo. Estaba contento porque era su primer dinero, aunque todavía necesitaba ganar mucho más para alcanzar su meta. Además, había 11 pieles de conejo en su bolsa. Llegó a un restaurante donde se sorprendió mucho al ver a un gigante. La dueña era la mujer y le dijo que necesitaba esas pieles. Le ofreció 7 monedas de cobre por una piel. Justo después, ella le ofreció un trabajo a Heng. Él preguntó qué tendría que hacer, y su tía le dijo que era obvio que tendría que conseguir carne para su establecimiento. Ella elogió su trabajo, y la tarea decía que tenía que entregar 5 pieles de conejo blanco más y una piel de conejo negro. Había visto conejos blancos, pero nunca había visto un conejo negro. Así que le preguntó, ¿qué clase de conejo negro era? Ella le dijo emocionada que nunca había visto uno, pero que la gente dice que definitivamente existen y que saben igual de bien. Ella comenzó a aconsejarle aún con más fervor sobre cómo atraparlos, diciéndole que colgara la bolsa en un árbol para que los conejos la olieran, pero agregó que no debía perder el tiempo buscando durante el día porque solo salen de noche. De repente, la tía lo alcanzó y lo amenazó con que no le mintiera, pues lo haría pedazos. Hen se asustó mucho al darse cuenta de que el cuchillo de cocina era más grande que una espada. Inmediatamente después, decide que es hora de comprar balas y pólvora y se dirige a la armería. El vendedor contó todo lo que Hank necesitaba y le dijo que debía pagar una moneda de plata y 26 monedas de cobre. Hen se sorprendió porque era muy caro y le preguntó al PNJ por qué era tan caro. El PNJ respondió que era porque había muy pocos mosqueteros en su zona.
En estaba muy decepcionado porque todo era muy complicado. Dijo que había venido a ese juego para ganar dinero, y cómo iba a ganar dinero con esos precios cuando un disparo costaba 18 monedas de cobre. El PNJ le recomendó otro tipo de pólvora que podía comprar en el mercado negro. Era más barata, pero podía explotar en cualquier momento. Pensó en la situación y pensó que era una tontería, porque con esos conejos estaba perdiendo dinero, pensó. ¿Qué sería más rentable, atraparlos, o dispararles, o golpearlos con la culata de un rifle? En ese momento recordó a esa terrible mujer giganta, que sin duda notaría que la carne estaba mutilada, por poner un ejemplo. Con lágrimas en los ojos, da el dinero para municiones y armas, le queda una moneda de plata, compró 7 balas. Pero Han decide preguntarle al hombre si necesita ayuda o si tiene algún trabajo para él. El vendedor dijo que no le confiaría ningún trabajo a alguien que fuera demasiado tacaño como para comprar 7 cápsulas. Pensó que realmente deseaba haber podido elegir a un mago, porque para ser mago no hay que pagar. También se preguntó por qué no quería asignarle ninguna tarea. El chico lo pensó, analizó las 2 tareas anteriores y se dio cuenta de que hay ciertas condiciones que deben cumplirse para obtener la misión. En el caso del capitán de policía, notó que Gen era muy diligente y que la tía notó que tenía pieles. Pero no pudo aceptar el trabajo de ese vendedor, por lo que necesita cumplir ciertas condiciones. En un momento sintió mucha hambre y que sus fuerzas flaqueaban, pero el juego era muy realista y ahora también tenía que pensar en la comida. Un niño pasaba por delante de otra tienda y pensó que tal vez comerse un bollo sería suficiente. Abrió la puerta avergonzado y dijo hola. Dijo cortésmente que quería comprar algunos bollos, pero la chica le dijo que estaban cerrando, pero que le vendería algunos. Pensó, ¿qué haría si no tuviera tiempo? Ahora sabrá que si el sol se ha puesto, no se puede comprar nada, necesita elegir algo rápidamente. Observó detenidamente lo que había allí y pensó que, por alguna razón, todo allí sería caro. Le preguntó con tristeza si quedaban bollos a una moneda cada uno. La chica respondió que no habían podido hornear suficientes porque los conejos se habían comido mucho trigo. Inmediatamente se dio cuenta de que la chica, al ser un personaje no jugable, NPC, estaba hablando de algunas dificultades, así que tal vez quería algo. Quizás debería aprovecharse de su falta de tormento. Comenzó a decirle con seguridad que el comandante de la policía le había ordenado matar algunos conejos y ofreció intercambiar la carne de conejo por bollos, diciendo que sería beneficioso para ambos. La chica, con cortesía pero algo de enfado, le dijo que él era la 20ª persona que le hacía tal oferta. Añadió que los conejos se reproducen rápidamente y que eso no le serviría de mucho y que si seguía haciendo esos intercambios, su tienda quebraría. Gen pensó, ¿por qué es tan lista esa chica? Decidió insistir y le dijo que él era diferente de los demás porque también tenía un recado que hacer para la mujer del bar. Dijo que tenía que encontrar un conejo negro. Después de estas palabras, la niña pareció congelarse y dijo en voz baja, «El nombre del conejo». Pero después de un momento, se rió y dijo que era una broma, porque alguien que tuviera la capacidad de atrapar un conejo Angus negro definitivamente tendría dinero para los mejores bollos, inmediatamente se disculpó por haber sido tan directa. Después de que ella dijera eso, Heng sacó la bolsa y le dijo que la mirara, que la señora Lu se la había dado. Se tapó la nariz para evitar oler el terrible hedor. La niña le rogó que se llevara la cosa de ella, y no tenía ninguna duda de que se la había dado la señora Lu, y dijo que debía ser un trabajador realmente hábil para que se le confiara semejante tarea. Un instante después, la chica le preguntó si podía pedirle algo. Gen se sintió satisfecho porque su plan había tenido éxito. Dijo que no había nada especial en su petición, que él podría realizar su tarea principal y la de ella al mismo tiempo. Ella le ofreció una misión para recolectar suministros que era potencialmente mortal, que requería hierbas muy raras que crecían cerca del lugar donde vivían los conejos negros. Necesitaba 3 piezas de esa hierba araña, y la recompensa eran 30 monedas de cobre por una brizna de hierba. Estaba confundido, pensando que si los desarrolladores del juego estaban locos, los personajes no jugables también lo estaban, porque ¿cómo iba a arriesgar su vida por unos bollos de hierba araña o solo 30 monedas? Pero la chica le preguntó si podía hacerlo. Le preguntó emocionada qué quería decir cuando dijo que el nombre del conejo era Angus Negro, o si se refería a conejo negro. La niña dijo que era un conejo negro y que había leyendas de que otros conejos se volvían locos por culpa del conejo negro.
También dijo que el Angus negro lo llamaba así por su carácter formidable. Cuando habló del conejo, se sintió un poco avergonzada. Hen dijo que quería ayudar, pero había un problema. Quería decir que tenía mucha hambre y que no tendría fuerzas para hacer la tarea estando tan hambriento. Entonces la niña comprendió y dijo con valentía que le estaba pidiendo pan. Pero de repente, cuando estaba a punto de darle el pan, se detuvo y le preguntó si se escaparía con él. Hen le dio su palabra de que no se escaparía, pero esa chica le dio aclaraciones adicionales. Tenía que completar esa tarea en 12 horas. Si la completaba, obtendría muchas bonificaciones y mejoraría las relaciones con todos los PNJ del castillo, y si no la completaba, las relaciones se deteriorarían mucho. La niña dijo que le daría bollos y le deseó suerte. Hen le dio las gracias y dijo que haría lo mejor que pudiera. Cuando se fue del lugar, la chica lo miró y Hen se molestó porque el pan estaba muy bueno y ahora tenía que esforzarse más. De repente se sintió feliz porque había adquirido una habilidad de negociación de primer nivel. Caminó por la calle y comió ese pan con tristeza, pensando en cómo podría cumplir esa tarea. De repente se giró bruscamente porque oyó a alguien gritar a todos los que buscaban al conejo negro y querían atraparlo. Él les preguntó inmediatamente si podía acompañarlos. Los jugadores le respondieron preguntándole cuál era su profesión. Lo pensó un rato y contestó que era marxista. Empezaron a decir que Hen parecía muy débil y que difícilmente podría ayudarlos porque ese conejo negro era un jefe muy fuerte. Le dijeron que buscara otro grupo. Hen se sorprendió al oírles decir que si morían, no podrían completar la misión y que sería más seguro para ellos encontrar un jugador más fuerte. Les sorprendió oír esto, porque él no tenía esas condiciones, así que Hen les preguntó qué tipo de misión estaban haciendo. Un jugador dijo que estaba recolectando pelo de conejo y añadió que la misión no tenía nada que ver con él y que se marchara. Hen le dio las gracias y pensó que tenía otra misión, pero fue muy grosero con él. Empezó a pensar en ello, y ahora recibió información de que actualmente hay misiones de carne, hierbas y lana, solo 3 misiones, y tendría que conseguir 4 misiones antes de llegar al nivel 10. Según sus cálculos, una bala por conejo, le quedaban 12 horas. Recogió sus ideas y dijo alegremente que estaba empezando a cumplir la tarea. En poco tiempo, logró conseguir 3 tareas más relacionadas con el conejo negro. Una tienda de ropa necesita lana, una armería necesita garras y una joyería necesita cuernos. Estaba contento porque logró encontrar 3 tareas más, así que aumentó el nivel de la habilidad de negociación, y ahora cuando mate a ese conejo, completará 5 tareas a la vez. Ahora sí que estaba preparado, pero se dio cuenta de que el nivel de dificultad había aumentado drásticamente y que le quedaban 4 horas. Después se encontró con unos conejos comunes y corrientes y comenzó a comérselos uno por uno. Heng estaba un poco cansado, pero logró llegar al 5.º nivel y su rendimiento mejoró gradualmente. Miró el mosquete y pensó que había usado la culata con mucha frecuencia y que estaba en mal estado. Se dio cuenta de que si su mosquete se rompía, se convertiría en un hombre pobre. En el momento en que se inclinó hacia su mochila, escuchó un grito muy fuerte no muy lejos de él y se quedó paralizado. Levantó la vista y vio a los jugadores con los que había estado hablando en el castillo. Gritaban que empezaran cuanto antes, porque podrían morir. Otro jugador gritaba que era demasiado pronto y que necesitaban llamar la atención del conejo. Estaban muy confundidos. Uno de sus compañeros murió. El que debía atenderlo no tuvo tiempo de salvarlo, pero lograron atraer la atención del conejo. Estaban asustados, gritando que esto era una misión para principiantes. Uno de ellos gritó que iba a atacar. En los observaba asombrada, pensando que se trataba de un ataque mágico. Les gritaban a uno que los curara y al otro que atacara. Estaban siendo atacados por aquel gran conejo negro, y uno de ellos estaba recibiendo el ataque, y los otros lo ayudaban y lo curaban al mismo tiempo. La maga atacó con ataques de fuego, y la otra era una doctora mágica. En observaba y analizaba esa batalla con interés y notó que podían atacar a intervalos de 20 segundos, lo cual es muy rápido comparado con su tiempo de recarga de 1 minuto. Pasaron unos instantes y el que atacó murió. Aquel conejo era muy grande e imponente, y se acercaba poco a poco, y los dos que quedaban estaban aturdidos. Ahora G envió a Angus Black, y pensó que necesitaba analizarlo todo y aclarar la situación. Y en un instante los dos comenzaron a correr, y el enorme conejo comenzó a perseguirlos. En ese mismo instante, otro Angus Black, un conejo negro, se paró junto al cuerpo del jugador. La gallina estaba muy confundida, no podía entender nada. Pensó, ¿de verdad hay 2 conejos?
Pensó que con ese ritmo pronto se volvería loco. En ese momento, los jugadores que gritaban decían que si morías antes del quinto nivel, tu nivel bajaba. Gallina se entristeció al pensar que le dolía la espalda por los golpes de los conejos comunes y que seguramente se rompería algo con el golpe del gigante negro. Entró en pánico porque no creía que el conejo fuera tan fuerte y no le quedaba mucho tiempo. Calculó que si fracasaba en la tarea, perdería el 10% de las buenas relaciones con cada persona con la que había hecho un contrato, lo que sería menos el 40%, y no se le permitiría entrar al castillo en absoluto. Pero no tiene otra opción, porque es mosquetero y luchará con el arma adecuada. Si logra un buen disparo, puede matar un conejo con el primer tiro. Y puede hacerlo, porque el mundo del juego es muy similar al mundo real, así que todas sus habilidades fueron transferidas a ese mundo con su cuerpo. Gen gritó bruscamente que se abriría la ventana de caracterización y que todos los puntos restantes se transferirían a agilidad. Su inteligencia era de 55, y ahora tiene otros 25 puntos que añadir a esa puntuación. Los dos hombres seguían corriendo en círculos, y dos conejos corrían detrás de ellos y no querían dejarlos atrás. Mientras esos conejos negros corrían, notaron algo a un lado. Gen les gritó que corrieran hacia él. Se estaba preparando para una pelea. Pensaba que para el 9º nivel solo necesitaba mejorar su agilidad, por lo que su poder de ataque también mejoraría. Se agachó y comenzó a cargar su mosquete. Tenía que matar un conejo de un solo disparo, porque si no, seguro que moriría. Lo único que tenía que hacer era cargar el arma e insertar la bala. Mientras tanto, esos jugadores seguían pidiendo ayuda. Esos jugadores se dieron la vuelta y comenzaron a correr en su dirección, y él les gritó por qué corrían hacia él a la vez. La gallina estaba muy enfadada y les dijo que se separaran y corrieran en direcciones diferentes. La maga gritó, presa del pánico, que no debía ser como un idiota y que si decidía ahorrar, que empezara a ahorrar. La niña empezó a decir que Gallina era débil porque se escondía y solo hablaba, y le preguntó qué estaba haciendo y si quería salir de su escondite y ayudarlos. Gallina se quedó atónita ante esta actitud e incluso pensó en dispararle a ella en lugar de a los conejos. Pero se recompuso y pensó que lo lograría. Se tranquilizó a sí mismo, solo tenía que esperar a que el objetivo alcanzara la distancia correcta. Estaba sentado detrás de unos arbustos y grandes piedras, esperando el momento oportuno. En unos instantes, los dos jugadores estaban a 80 metros de distancia. En ese mismo instante, los conejos estaban a 5 metros de distancia y los alcanzaban rápidamente. Esos jugadores tenían poca fuerza y se ralentizaban con cada segundo que pasaba, mientras que los conejos seguían avanzando. A 50 metros de la meta, uno de los conejos casi atrapa al jugador del doctor. En ese momento, ya estaba en alerta y observaba todo con atención. Inmediatamente después, el doctor fue derribado al suelo, y el otro conejo se preparaba para atacar a esa niña que gritaba. En ese preciso instante, Gen apretó el gatillo y disparó. En un instante se oyó un ruido ensordecedor y una columna de fuego brotó de la boca del mosquete. Esa bala pasó muy cerca de la cabeza de la chica, e incluso le cortó el pelo. La niña se dio la vuelta, asustada, y se dio cuenta de que el conejo había sido lanzado bruscamente hacia atrás. Se sorprendió al ver un agujero en la cabeza del conejo y pensó, ¿está muerto el conejo? El jugador que interpretaba al médico pudo seguir huyendo. Estaba completamente aterrorizado, y la maga estaba en estado de shock por lo que acababa de suceder. Pero el conejo negro que perseguía al doctor logró atraparlo con un ágil salto. Comenzó a gritar muy fuerte, y la niña se asustó mucho. Se quedó allí parada sin saber qué hacer. Estaba aterrorizada. No sabía si huir o intentar ayudar al jugador y al médico. De repente, Gen la agarró de la mano y recuperó el sentido. Empezó a tirar de su costado y a preguntarle por qué se quedaba ahí parada. En ese momento, ese conejo negro empezó a comerse al jugador que hacía de doctor. La gallina siguió huyendo y arrastrando a la niña con él. Dijo que si no huían, el conejo también empezaría a comérselos. Él también estaba muy confundido acerca de lo que había sucedido y se preguntaba cuándo podría comenzar a recargar. Y esa chica no podía olvidar ese momento. Pensó que definitivamente había visto a Han matar a ese conejo de un solo disparo. Y también pensó que tal vez tenía un nivel muy alto. Cuando huían, Gen pensó que podía ayudarlos. No creyó que ese tipo sería devorado tan rápido. Y la chica se preguntaba quién era Gen. Pero lo más importante para él era correr lo más lejos posible para poder recargar su mosquete. De repente, el conejo pateó el suelo con mucha fuerza y la tierra vibró violentamente. Se puso de pie y rugió como un dragón, muy fuerte, un rugido terrible y aterrador.
La gallina y aquella niña no paraban de huir, y cuando oyó aquel rugido, se asustó. De repente se dio la vuelta y se horrorizó al ver al conejo corriendo tras ellos. Corrían tan rápido como podían, y ni siquiera se dieron cuenta de que alguien estaba parado frente a ellos. Era una chica, señaló con la mano en su dirección. Podía volar y había energía azul a su alrededor. Pero la maga de repente se dio cuenta de que alguien estaba de pie a lo lejos, y se sorprendió mucho. Rápidamente se abalanzó sobre Hen y le gritó que se tumbara. Hen no entendía lo que intentaba hacer. En ese momento, una especie de materia comenzó a emerger en la mano de esa niña, y literalmente en un instante se formaron a su alrededor grandes varillas de hielo. Eran muy afiladas. Justo cuando la maga y Hen caían al suelo, esas varas de hielo salieron disparadas hacia adelante a gran velocidad. Ese conejo notó que se acercaban algunos objetos y se detuvo bruscamente. Y al instante siguiente, enormes varillas de hielo atravesaron al conejo en varios lugares, y la maga cayó sobre Hen y lo cubrió con su cuerpo. Ese conejo ya no podía moverse, y aunque esas varillas no lo atravesaron como la bala de Hen, ese hielo comenzó a congelar a ese conejo. ¿Le dijo la maga a Hen que le dijera rápidamente su nombre? Por supuesto que Hen le preguntó por qué quería saber su nombre. Ella comenzó a preparar un ataque de fuego y le dijo que dijera su nombre rápidamente para poder incluirlo en el equipo y así recompensarlo por su salvación. Hen le dijo rápidamente cuál era su nombre y ella procedió a desarrollar potencia de fuego para atacar. También dijo que ella lo había puesto en el grupo. En un instante, tuvo una gran bola de fuego en sus manos y el conejo quedó congelado e incapaz de moverse. Su poder como maga era muy fuerte, y gritó con gran celo que el conejo debía morir y comenzó a atacarlo. De repente, la bola de fuego se dividió en chorros de fuego muy rápidos que volaron a gran velocidad hacia el conejo. El mago de fuego era muy poderoso, y el conejo se incendió con ese ataque, como si hubiera quedado atrapado en un tornado de fuego. Todos se quedaron mirando cómo ardía. Hen dijo que habían atrapado un conejo, pero solo uno. Pensó que no quedaría nada del incendio. En ese preciso instante alcanzó un nuevo nivel, fue muy bueno. Hen decidió preguntar si quedaba algo del conejo en llamas. Pero mientras hablaba, notó que la niña ya había empezado a buscar al conejo negro que ardía. Hen le preguntó sorprendido si quería llevarse lo que quedaba. La niña respondió que por supuesto, se lo llevaría todo, pues ella había dado el golpe final. Hen le preguntó enfadado, ¿dónde está su recompensa? En respuesta, la niña señaló a otro conejo que yacía más lejos, el que él había matado. Ella lo miró y dijo que era justo. Hen se dio cuenta de eso y se dirigió hacia el otro conejo negro, pero parece que esas chicas comenzaron a seguirlo. Cuando logró recoger la lana, la carne, las garras y los ojos, continuó caminando, pero se preguntó por qué esas dos chicas lo seguían. Las dos chicas se acercaron y la maga dijo que se llamaba Ramwen y la otra dijo Ramwajon. Hyun respondió que no les había preguntado sus nombres. Ramwen le preguntó a Hyun sorprendida si no conocía a la chica de Hong Kong, ¿la maga de hielo? Él respondió preguntando si conocían a Hen de Corea. La maga de fuego preguntó quién era él. Hen sonrió y dijo que no lo conocían, y que él no los conocía a ellos, y que podían seguir cada uno por su lado. Después de decir esto, las chicas se detuvieron, y Hen las saludó con la mano y les agradeció por su buena caza. Ramhaven estaba muy sorprendida por su comportamiento. No podía olvidar cómo Hen había matado al conejo negro de un solo disparo. Pero de repente otra chica, Ramwajeon, señaló a un lado y dijo que la hierba era Puak en esa dirección, y Hyun se sorprendió mucho en ese momento. Inmediatamente recordó las palabras de la niña que había dicho que no podía decirle a nadie dónde crecía la hierba. Se sintió avergonzado, pero lentamente se dio la vuelta y trató de no mostrar sorpresa. Ramhuen también se sorprendió y preguntó qué tipo de hierba era. Su amigo respondió que era un artículo para una tarea, justo lo que estaba buscando. An se quedó atónito, preguntándose cómo podía saber ella lo que necesitaba, ya que no se lo había dicho a nadie. Ramwajon le dijo a Hyun que no se preocupara, porque él podía avisar a los jugadores. ¿Pensaron que actuaba de forma extraña porque creía que intentaban robarle la marihuana? ¿Como si pensara que eran ladrones? La chica Ramwajon dijo que lo observó desde la distancia y que lo vio matar al monstruo de un solo golpe. En se dio la vuelta y la niña siguió preguntándole cómo lo había hecho. Él respondió con vacilación que debía haber tenido suerte,
Pero la chica Ramhaven dijo que eso era muy extraño, porque él estaba en perfecto estado de salud, así que, ¿cómo había logrado acabar con él de un solo disparo? De repente, aparecieron carteles informativos frente a Heng. Estos eran mensajes sobre logros. El primero era cazar un conejo negro, el segundo era el milagro de un solo golpe, y el tercero era conocimiento de las debilidades. Todo lo cual aumentó la fuerza de Heng. En ese momento, Han sonrió y se dio cuenta de que la tarea estaba completada. Más tarde, los tres fueron a un bar para celebrar su exitoso regreso al castillo. En decidió preguntarles quiénes eran. Después de todo, ¿hasta los PNJ los saludaban? Las chicas se sorprendieron y le preguntaron si de verdad no lo sabía. La chica Ramwen comenzó a decirme que su amiga estaba en quinto lugar en la clasificación de Asaya y ella estaba en noveno lugar. La joven Ramwen decidió presentarse de nuevo, diciendo que era una piromante, una maga de fuego, y su amiga, una criomante, una maga de hielo. Gen añadió que el título de piromante era muy apropiado para alguien que siempre andaba huyendo. La niña respondió enfadándose, diciendo que era su clase, la que había sido llamada de esa manera y que ella no podía hacer nada al respecto. Como resultado, tomó una taza grande, algún tipo de bebida, y le dijo a Han que me contara cómo había logrado matar a un Angus negro de un solo disparo. En respondió de una manera muy curiosa. Dijo que había disparado, pues de lo contrario el conejo negro había muerto. La niña se enfadó al oír su respuesta y le pidió que dejara de hacer el ridículo. Una chica llamada Ramwen se levantó, se acercó a él y le preguntó con aires de superioridad qué nivel tenía, pues para matar a un monstruo así, debía ser de un nivel alto. Su amiga añadió que era una muerte instantánea. Mientras tanto, Hem permaneció en silencio. De repente, la chica Ram Wae-jong empezó a decir que Hyun estaba en el nivel 6, que su agilidad era de 55, su mosquete era de mala calidad y su poder de ataque era de 223. Añadió que incluso con daño crítico, no podía matar a un Angus negro de un solo disparo, así que solo podía ser una muerte instantánea. En estaba atónito. ¿Cómo sabía esa chica todas sus características, objetos y habilidades? Ramwen estaba furiosa porque recordaba que en el momento de la pelea, Gen no era de sexto nivel, sino solo de quinto nivel. No entendía cómo era posible. La chica Ramwet John dijo que para matar a un Angus negro de un solo golpe, necesitas ser un espadachín o un guerrero y tener al menos el nivel 90. Después de decir eso, Gen se sorprendió un poco él mismo y nunca dejó de sorprenderse por todo lo que sucedía allí. En ese momento, recordó el logro que había recibido tras la muerte del conejo. El milagro de un solo golpe de Angus negro. Ahora entendía a qué tipo de asesinato instantáneo se refería la chica. Pero en ese momento, las dos chicas cambiaron de tema y hablaron de otra cosa que Gen, una vez más, no comprendió. Empezaron a decir la palabra paz, y Gen inmediatamente comenzó a preguntarse qué podría significar. De repente, la chica Ramway se sentó y dijo que tenía algo que contarle. Ella se levantó bruscamente y le preguntó si le gustaría unirse a su gremio. Comenzó a alabar a la chica Ramwayong, diciendo que era muy famosa y que ocupaba el noveno puesto en el ranking mundial y, por supuesto, que era la jefa del gremio. En estaba un poco incrédulo de que aceptaran a un jugador de nivel 6 y que llevara ropa de principiante. Las chicas respondieron que siempre podría subir de nivel y que le darían ropa del nivel adecuado. Zheng preguntó modestamente que no sabía cuántos recursos tenían, y antes de que pudiera terminar, la chica Ramway gritó que tenían muchos recursos. Ella se acercó a él y le preguntó si comprendía lo que significaba que su líder ocupara el noveno puesto en el ranking mundial, a lo que Hyun respondió de inmediato que rechazaba su oferta. Añadió que su madre le había enseñado a no aceptar dulces de desconocidos. La niña, Ram Hwejeon, bebió tranquilamente y dijo que su madre lo había educado bien. Ella dijo que él realmente rechazaría una oferta tan maravillosa, a pesar de ser famoso por ser su jefe. La jefa siguió bebiendo tranquilamente, y su amiga le preguntó a Heng si siquiera sabía qué rango tenía en su gremio. Heng dijo que probablemente era bastante alto. Han decidió decirles que necesitaba pensarlo, porque tal vez tendrían una oferta aún mejor para él. Ante esto, los ojos de la chica Ramway se llenaron de ira. Pero al cabo de un momento, se animó y dijo que probablemente sería mejor que aceptara ciegas. Le dijo que se pusiera en contacto con ellos si cambiaba de opinión. Luego le preguntó si al menos podía agregarlos como amigos. Han respondió afirmativamente a esta sugerencia.
Inmediatamente después comenzó a llamar a su amiga y le dijo que pagaría la cuenta de la comida. Y una vez más, decidió agradecerle por haberla salvado. Mientras la chica Ramway pagaba la cuenta, Hyun notó que la chica Ramway-jong lo miraba de forma extraña. Le preguntó si no se iba, y ella pareció haber decidido encantarlo y muy suavemente dijo, «Hasta luego». Y al final añadió la frase, «Opa». En se sorprendió de nuevo porque nunca había estado expuesto a chicas, porque fue a una escuela solo para chicos, y luego se unió al ejército, así que no entendía lo que significaba la frase «Opa». Cuando esas chicas se fueron, respiró aliviado y no podía creer lo fantástica que había sido su primera tarea, pero ahora era el momento de la recompensa. Fue a devolver el conejo, y la mujer se sorprendió mucho de que pudiera hacerlo. Gen le pidió que le diera todas las tareas en el futuro, y la mujer accedió de inmediato, pues lo consideraba un niño muy responsable. Inmediatamente después, recibió un mensaje que le informaba que había completado la tarea y que había recibido una recompensa de una mejora del 15% en su relación con esa mujer y con todos en el castillo, además de 90 monedas de cobre. Después de eso, le dio las garras al Angus negro. El hombre estaba encantado, dijo que haría un arma muy fuerte con ellas, y Gen cortésmente le deseó buena suerte en ese empeño. Inmediatamente después, recibió un mensaje que le informaba que había completado la misión. Mejoró nuevamente su relación con el vendedor de armas y todos los PNJ del castillo. Recibió 80 monedas de cobre y subió de nivel. La mujer que necesitaba la piel también agradeció mucho a Gen por la calidad del trabajo, y Gen quedó muy complacido. De nuevo, apareció un mensaje que indicaba que había mejorado la relación, y como recompensa, recibió ropa nueva. Además, subió su habilidad de negociación al tercer nivel. En estaba muy contento porque pudo conseguir una nueva armadura, y estaba muy contento con el hecho de que todos los PNJ de la ciudad se volvieron muy amigables con él. Después de eso, Gen fue rápidamente a la panadería y entró tan rápido que la chica ni siquiera se dio cuenta de que era a él a quien le estaba dando la tarea. Pero en un instante ella lo reconoció y con gusto lo invitó a pasar, y Gen inmediatamente notó que olía muy bien. Ella inmediatamente le ofreció el pastel que acababa de hornear, y Gen dijo que no quería gastar dinero, pero la chica se sintió un poco ofendida de que él hubiera tomado su oferta de esa manera, porque ella le había ofrecido el pastel gratis. Ella le dijo que se tomara su tiempo y comiera en silencio, porque probablemente ni siquiera había tenido tiempo de desayunar. Gen le agradeció cortésmente su amabilidad. Los demás jugadores se sorprendieron mucho por la amabilidad de los PNJ. Tras un momento, ella le preguntó si había traído las hierbas que le había pedido. Gen, muy contento, sacó una bolsa con esas hierbas y se las mostró. Ella tomó esa bolsa y comenzó a ponerse muy contenta, y Gen se sorprendió un poco porque no entendía qué tenían de especial esas hierbas. Dijo, ¿esa hierba es realmente tan buena? Inmediatamente después, recibió un mensaje que decía que había completado la tarea y mejorado sus relaciones con todos los PNJ nuevamente, y también recibió 30 monedas de cobre. La chica comenzó a decirle que él no podía oler el maravilloso aroma que emanaba de los pasteles que había horneado. Gen respondió que para él no era más que una simple hierba que crecía bajo las heces del conejo. Después se fue del lugar y pensó que la chica lo había cansado un poco y había comido bastante de ese pan y por alguna razón perdió algunos puntos de salud. Después fue al establecimiento, donde estaba la mujer corpulenta, quien se alegró de verlo y confirmó que los rumores eran ciertos. Gen pensó que no podía acostumbrarse a su tamaño y le preguntó de qué rumor hablaba. Dijo que nada podía ocultarse en ese castillo, pues incluso sabía de su exitosa cacería. Gen se sorprendió de que todo el pueblo hablara de él. Cuando él le dio la carne, ella ni siquiera la revisó, y Gen le preguntó por qué no quería comprobar la calidad de la carne. La tía respondió que no era necesario porque estaba tratando con él y confiaba en él. Cuando sacó el trozo de carne, quedó aún más impresionada con su calidad. Ella estaba tan complacida que inmediatamente le pagó 50 monedas de cobre y dijo que además le cocinaría. Se alegró de escuchar esta propuesta, pero dijo que probablemente llevaría mucho tiempo. Pero mi tía dijo que podía hacerlo rápidamente, pero que necesitaría algo. Le ofrecieron una nueva tarea. Debía esforzarse por crear un nuevo menú para ese restaurante y conseguir carne de águila real. Su tía le aseguró que estaría segura de que lograría cumplir con la tarea. Repitió que necesitaba la carne de un águila real que vive no muy lejos en las montañas. Era la última tarea en el castillo de Kendall,
El jefe era un águila real, pero había una restricción. Tenías que ser nivel 10 para comenzar esa tarea. Hyun escuchó atentamente y notó que la recompensa era, una vez más, una fiambrera. Su tía le había dicho que, por lo que él sabía del castillo de Kendall, era un pueblo bastante pequeño. Dijo que quería abrir una segunda tienda en la capital y que necesitaba carne de dragón dorado para ello. En pensó que no tenía más remedio que completar la tarea, e inmediatamente pensó en los desarrolladores de ese juego, porque este método es muy similar a la corrupción. Más tarde, apareció una fiambrera en el mostrador, una recompensa para Gen por la tarea anterior, e inmediatamente se preguntó si todo lo que había en esa fiambrera era comestible. Pero de repente se dio cuenta de algo, y se emocionó mucho. Esto se debe a que era un almuerzo especial de carne Black Angus en caja. Estaba muy rico. Pero lo más importante es que proporcionó un aumento constante de agilidad y resistencia. La gallina estaba muy contenta porque era justo lo que necesitaba. La tía añadió que no era comida común, porque provenía de un horno mágico especial. Además, esa lonchera estaba a un nivel perfecto. Inmediatamente comenzó a pensar, usando el ejemplo de un anillo de resistencia mejorado en 7, que tal anillo valdría 3 millones de wons si se vendiera muy barato. Y Han pensó en cuánto podría ganar si vendiera esa lonchera. Pero de repente se da cuenta de una etiqueta que estaba pegada a esa caja. Resultó que la caja tenía una peculiaridad y no se podía vender. Estaba muy decepcionado. No podía entender por qué no podía vender esa cosa. No cuenta como equipo y no hay restricciones en su uso. La tía decidió preguntarle a Hank su opinión sobre la recompensa que le había dado. ¿Le había gustado? Hank se dio la vuelta y le dijo que era la mejor recompensa, pero en realidad estaba decepcionado. Pero se recompuso y pensó que esta recompensa era mejor que nada y que debía ser más modesto, porque no podía obtener absolutamente nada. Entonces la mujer le recordó el águila real, y Gen, como un verdadero soldado, dijo que la conseguiría lo antes posible. Salió de ese edificio y al final quedó satisfecho porque había completado todas las tareas. Mientras caminaba, decidió echar un vistazo a su propio desempeño y logró llegar al 8º nivel y mejoró bastante sus habilidades. Mientras estaba sentado allí, pensó que solo podría obtener otras tareas después del 10º nivel. Solo le quedaban 2 niveles. Si atrapa a esa águila, podrá salir del castillo de Kendall. En ese momento, decidió probar lo que había en esa caja, e inmediatamente notó que la comida tenía un olor maravilloso. En un instante, una luz de bendición apareció a su alrededor y todos los demás jugadores inmediatamente le prestaron atención. El sabor de esa comida le hizo llorar de felicidad, y agradeció a quienes desarrollaron el juego la oportunidad de experimentar un sabor tan maravilloso. Esa carne era tan buena como la carne de verdad. En ese preciso instante, sus datos mejoraron. Sintió tal oleada de energía que pensó que podría atrapar algunos conejos negros más. Pero para lograr esta tarea, necesitaba subir de nivel. Después de haber comido, está listo para ir de casa, pero antes de hacerlo, decide mirar en el refugio. Al mirar, se sintió decepcionado porque necesitaba comprar más materiales para su mosquete. Solo le quedaban 5 juegos. Les dijo a los constructores que, a ese ritmo, todos los mosqueteros se extinguirían. Fue a la tienda y pensó que, como era tan famoso, podría obtener un descuento. Cuando entró, dijo que había venido a comprar pólvora, y el vendedor estaba simplemente tumbado en el sofá mirándolo. El vendedor se puso de pie y dijo unas palabras de saludo. Ann pensó que el nivel de amabilidad había aumentado un 15% y que el vendedor estaba vendiendo a los clientes. El vendedor dijo que la ropa de Gen había cambiado, así que probablemente se llevaría 8 conjuntos en lugar de 7. También añadió que un conjunto son 18 monedas de plata. En decidió preguntar si el precio no había cambiado. El vendedor respondió fríamente que no podía haber cambiado. El vendedor incluso volvió y preguntó por qué necesitaban mosqueteros. En ese momento, Gen notó el producto defectuoso y pensó que solo había un mosquetero en ese pueblo. Pensó que necesitaba pensar en contingencias y llevar más kits, y dijo que necesitaba 23 kits. Mientras buscaba dinero, calculó que necesitaba 4 monedas de plata y 14 de cobre. El vendedor le dijo que si necesitaba 23 juegos, mejor. Pero de repente, aquel vendedor se le acercó bruscamente y le preguntó qué tipo de olor estaba oliendo. El vendedor comenzó a tocar a Heng, y Heng, asustado, le dijo que recientemente había comido un almuerzo de carne. El vendedor dijo que no era olor a carne. El hombre se volvió loco por el olor,
e incluso Gen se asustó por la expresión de su rostro. Pero entonces el hombre se dio cuenta de que podría ser pan. Y de repente el vendedor se fijó en el pan y enseguida preguntó si era pan normal. Gen se sorprendió de que el vendedor se interesara por el pan, y en un momento decidió aprovechar esta oportunidad y comenzó a decirme que el bollo en su bolsa estaba hecho con hierbas de araña. Después de que el vendedor escuchó hablar de las hierbas, se mostró aún más ansioso por conseguir el bollo. No pudo evitar pedirle a Gen que le diera un trozo por 50 monedas de cobre. Gen respondió con calma que le había costado mucho conseguir el bollo y que no estaba dispuesto a regalarlo por 50 monedas de cobre. El vendedor le ofreció una moneda de plata, e inmediatamente después, Gen dijo que estaba dispuesto a regalar el bollo por 5 monedas de plata. Con gran esfuerzo, el vendedor se dio la vuelta y dijo que por ese precio tal vez no comería, aunque se le hacía agua a la boca. Entonces a Gen se le ocurrió una buena idea y decidió activar la habilidad de negociación. Cuando se activa esta habilidad, la probabilidad de cerrar un trato con éxito aumenta en un 21%. Mientras el vendedor se alejaba, Gen comenzó a decir que había oído un rumor de que el bollo de araña era muy sabroso. En ese momento, Gen pensó que no había logrado volver a entablar conversación con el vendedor porque éste no había respondido a sus palabras. Pero de repente, el vendedor se dio la vuelta y dijo que era muy difícil conseguir un bollo con esas hierbas. Gen pensó que el hombre finalmente había llegado a un punto crítico. Al acercarse de nuevo, Gen le preguntó cuánto estaba dispuesto a pagar. El vendedor respondió que estaba dispuesto a dar 2 monedas de plata. Gen dijo que para un pan tan raro era muy poco. Tras estas palabras, el vendedor añadió que le daría unas cuantas pólvoras más. Gen lo pensó y comenzó a calcular cuánto costaba un juego. Después de un momento, tuvo una buena idea y dijo que el vendedor debería darle 100 juegos de pólvora. El vendedor realmente quería el pan, pero 100 panes eran demasiados para él, así que le pidió a Gen que redujera la cantidad a 70 panes. Gen aceptó esta condición, pero añadió otra condición, que el vendedor le presentara a un proveedor directo de pólvora. Después de eso, Gen se quitó el casco y abandonó el partido. Estaba de muy buen humor porque había hecho la apuesta más rentable de su vida. Empezó a moverse en su silla de ruedas hacia el televisor y dijo que necesitaba esforzarse más para ganar más dinero y así poder ayudar a sus padres. Se sentó y comenzó a ver las noticias, porque podría haber escuchado algo importante. Mientras veía las noticias, decidió comer, y las noticias empezaron a hablar del partido de Midros. Y la primera noticia fue que los 10 mejores jugadores del ranking habían cambiado. También dijeron que una jugadora muy famosa fue vista en el castillo de Kendall. Su nombre era Ramwageon y era una maga de hielo. En siguió las noticias con gran interés, y también dijeron que otra jugadora muy famosa había aparecido con esa chica. Esa chica era una maga de fuego llamada Ramwen, la hija mayor de Ramlong, la segunda empresa más grande de Hong Kong. Según sus datos, esta es una de las empresas más fuertes de Hong Kong, y a esos periodistas les interesó mucho el hecho de que 2 actores muy fuertes estuvieran en la ciudad para los recién llegados. Según la información inicial, llegaron para contratar a un usuario coreano. Pero la noticia decía que la identidad de ese jugador no había sido revelada, y Han pensó que esa información podría ser sobre él, y se alegró de que no tuvieran su foto y que permaneciera en secreto. Justo cuando estaba a punto de respirar aliviado, recibió información adicional de que ese jugador estaba usando un arma larga. Parecía un mosquete. Después de escuchar esta información, Gen se puso muy tenso. Ante semejante noticia tan impactante, se cayó de la silla y pensó que estaba perdido. Después de eso, Gen descansó un poco y se sentó de nuevo frente al ordenador. Se dio cuenta de que había aparecido en internet un vídeo de las 2 chicas y él, que se había publicado hacía 2 horas y que ya había recibido más de 2 millones de visualizaciones. Luego leyó los comentarios y comenzaron a hablar de él como si fuera el hombre secreto con el que se iban a reunir. Pero esos comentaristas escribieron que el hombre no parecía un jugador fuerte. Supusieron que tal vez se vestía así a propósito, para que nadie sospechara nada. Gen pensó que era bueno que no creyeran que era un jugador fuerte. Pensó en la oferta que le hicieron esas chicas. Se dio cuenta de que con su ayuda se pondría rápidamente en forma, pero también se dio cuenta de que allí habría buenas condiciones, y eso le pareció sospechoso. Pero recordó cómo se había comportado la chica Ravshaven, y si rechazaba su oferta, se sentiría mal. Entonces decidió que primero necesitaba subir de nivel. Pasó un rato, Gen terminó la tarea y entregó las pieles de zorro al cliente. El hombre se sorprendió de que Gen lo hubiera hecho tan rápido.
Recibió un mensaje de que la tarea se había completado y volvió a recibir muchas bonificaciones, pero observe que el nivel no subió. El capitán empezó a hablar de otra tarea, pero Gen se le adelantó y dijo que se refería a los lobos. El capitán se preguntó cómo sabía Gen de la siguiente tarea. Ahora tenía que matar a los lobos que bajaban de las montañas. Tenía que reunir 10 pieles de lobo. También decía que la recompensa incluiría un boleto para reparar su arma, y Gen se sorprendió porque no sabía que existiera tal cosa. El capitán dijo que, efectivamente, su arma necesitaría reparación pronto. Emprendió su nuevo destino de buen humor. Desde ese lugar se le aconseja encontrar un grupo, pero no es una tarea fácil. Imaginó una situación en la que estaría en un grupo y pensó que sería muy bueno, porque la razón de su larga recarga era que se estaba recargando, así que decidió no buscar un grupo por ahora. Es malo que los lobos no se muevan solos, así que decidió esperar el momento en que un lobo se separe del grupo. Mientras estaba emboscado, pensó que había gastado 13 juegos de balas en los zorros y que le quedaban 71 juegos. Su plan era usar 11 juegos de balas en los lobos, luego subir al 10º nivel y finalmente capturar al águila dorada. En comenzó a arrastrarse hacia adelante y pensó que, por alguna razón, no había lobos en ninguna parte, y mucho menos los que se habían separado del grupo. De repente, se da cuenta de que un grupo de jugadores, que decían haber encontrado lobos y pasárselos al tanque para que recibiera el golpe. Eran 4. Un tanque, un sanador, un mago de fuego y un mago de relámpagos. Mientras el tanque recibía el ataque, los magos de fuego y relámpagos atacaban a los lobos, y el sanador, por seguridad, comenzó a curarlos. Gen empezó a envidiarlos, al ver cómo los lobos caían uno a uno. Estaba un poco decepcionado de que las cosas no le estuvieran yendo tan bien, así que decidió buscar lobos solitarios en otro lugar. Mientras tanto, había un lobo solitario cerca que no parecía pertenecer a ningún grupo. El lobo tenía los ojos rojos, y era exactamente lo que Gen necesitaba. Mientras el lobo hacía su trabajo natural, la gallina se acercaba lentamente a él. Se preparó y dijo que ahora mostraría el resultado de su entrenamiento, y primero abrió una bolsa de pólvora. El siguiente paso fue verter la pólvora en el punto de ignición y en la boca del cañón. Entonces tuve que soplar en la boca del cañón. Después de eso, había que golpear la culata del rifle contra el suelo para que la pólvora se asentara bien. Mientras el lobo permanecía quieto, Gallina comenzó a apuntar para darle al blanco. También agradeció al comandante de los cereales porque logró cargar el arma en 1 minuto. Había llegado el momento. Tomó aire y contuvo la respiración. Y en un instante se oyó un fuerte disparo. Gen estaba tirado en la hierba, y la hierba a su alrededor se movió en diferentes direcciones por la onda expansiva. Fue muy fuerte, y en un segundo, esa bala alcanzó al lobo y este saltó colina arriba y rugió muy fuerte. Inmediatamente después, el lobo cayó al suelo y no se movió, y Gen pensó que Odín estaba listo. Pero en un instante, otro lobo estaba de pie cerca del cuerpo del lobo caído. Parecía muy enojado porque Gen había disparado a su compañero soldado. Le pareció muy interesante, porque ¿dónde podría haberse escondido sin que Gen lo notara? A continuación, Gen pensó que su mosquete tenía muy poca vida útil y que si entraba en una refriega, el mosquete podría simplemente desaparecer. Rápidamente sacó otro juego y pensó que el lobo le daría solo 1 minuto. Trató de completar todos los pasos lo más rápido posible, y todo lo que tenía que hacer era apuntar y estaba listo. Pero un momento después, Min se da cuenta de que el lobo está quieto y no se acerca. Esto lo alarmó enormemente, pues ¿por qué el lobo no se acercaba a él? Pero de repente el lobo comenzó a moverse en una dirección en círculo, pero no se acercó. En se dio cuenta inmediatamente de que estaba fuera de alcance y también pensó que eran los desarrolladores del juego quienes habían incorporado tales características, que esos monstruos eran muy inteligentes. Se volvió mucho más difícil porque ahora el objetivo se mueve de lado a lado. Gen también se dio cuenta de que si el lobo se movía de izquierda a derecha, podía esquivarlo incluso a muy corta distancia. Tiene la idea de alejarse un poco y así atraer la atención del lobo para que deje de caminar en círculos. Pero se da cuenta de que no puede atrapar a la presa. En este caso no tenía otra opción. De repente, Gen gritó muy fuerte. Gritó, ¡sí! ¡Maldita sea! Era un disparo, tan fuerte como pudo. Quería provocar al lobo para que se acercara. Parecía que el lobo se estaba enfadando con el comportamiento de Gallina. Inmediatamente después, comenzó a gruñir muy fuerte y lentamente se acercó al frente. Y en un instante, se acercó con movimientos muy rápidos y saltó montaña arriba para atacar a Gen.
El ataque del lobo fue rapidísimo, pero Gen mantuvo el dedo en el gatillo todo el tiempo. Y de nuevo, en un instante, se oyó un disparo muy fuerte y el humo resultante bloqueó la vista durante 2 segundos. Ese lobo estaba a una distancia de 1,5 metros en el momento del ataque y fue posible ver cómo la bala lo atravesó, pero no en el centro. En suspiró y dijo: es bueno que mueran aunque les alcance levemente un disparo. Su plan funcionó porque el lobo pensó que ya se había disparado un tiro, pero era una artimaña. Después de esta cacería, Gen estaba de buen humor y comenzó a buscar otros lobos con una sonrisa, pero de repente una gran sombra apareció detrás de él. Mientras se sentaba para recoger el objeto, se oyó una voz que le preguntaba a Gen con admiración cómo lo había hecho. En se dio la vuelta con calma y preguntó si era otro jugador quien preguntaba. Pero cuando miró con atención, notó que eran criaturas muy extrañas. Se le acercaron de forma muy inesperada, y él se asustó y pensó que eran monstruos que debían ser destruidos. Pero esos supuestos monstruos se asustaron y le pidieron que no disparara, porque no eran monstruos sino jugadores. En se sorprendió, pero recordó que los había visto en la página principal, al hombre lagarto y al druida. En un instante, se dio la vuelta y dijo que se iba porque necesitaba monstruos, pero el lagarto empezó a gritarle que esperara. Cuando Gen se detuvo y se acercaron, se disculpó por haberlos tomado por monstruos. Los dos dijeron que no era algo malo, porque estaban acostumbrados. Después de un momento, el jugador lagarto comenzó a decir que tenía una pregunta. ¿Caza Gen sola? Gen respondió que estaba cazando sola, e inmediatamente notó que tenía una expresión muy extraña en el rostro. Entonces el lagarto decidió preguntar si, teniendo el mismo nivel, a Gen le gustaría ir de caza con ellos. En ese momento, Gen se asustó un poco, pero les preguntó si querían formar un grupo. Esos jugadores dijeron que estaban en el nivel 9, y los lobos que cazan solo van de 3 en 3, así que les resulta un poco difícil cazar de 2 en 2.